¿Qué tal han dormido? ¿Descansaron bien anoche? Si es así, son ustedes afortunados, ya que las estadísticas indican que cada vez dormimos peor, sobre todo tras la pandemia. Se estima que casi la mitad de la población padecerá en algún momento un trastorno del sueño grave. Los motivos son variados, desde preocupaciones que nos mantienen desvelados hasta los horarios laborales, pasando por supuesto por el auge de las tecnologías que nos roban horas de sueño. El problema ya no es solo el cansancio que acumulamos, sino que ante la dificultad para dormir, cada vez acudimos más a los fármacos, lo que también puede entrañar riesgos. Hoy hablaremos de los motivos que nos impiden descansar correctamente, de las consecuencias que la falta de sueño tiene en nuestro organismo y de cómo podemos ponerle solución. Descubriremos patologías relacionadas con el insomnio y conoceremos pautas útiles para ser capaces de conciliar el sueño más allá de la tradicional fórmula de contar ovejas. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. Dormir no solo es una actividad placentera, sino directamente imprescindible para mantenernos con vida, hasta el punto de que a partir de las 72 horas sin conciliar el sueño, el riesgo de muerte es bastante elevado. Necesitamos cerrar los ojos, suspender nuestras funciones sensoriales y dejar que el cerebro se recupere del estrés diario. El sueño es el limpiador de nuestro organismo. Es como el taller, es como los boxes en las Fórmulas 1. ¿No? O sea, si yo voy con el Fórmula 1 y el box no me reparan las ruedas, eso bien, no voy a ganar la carrera, ¿no? Entonces, el sueño es esto, limpia el cerebro, nos prepara para la vigilia, reorganiza las redes neuronales, baja el cortisol, baja la tensión arterial, o sea, nos pone a punto para la vigilia. Todos dormimos, pero la pregunta que cabe hacerse es ¿cuánto tiempo y cómo es la calidad de nuestro sueño? Esa clásica recomendación que todos hemos oído desde pequeños, de que lo óptimo es descansar 8 horas, cada vez se cumple menos, y especialmente en Canarias. Hace un par de meses mi grupo de amigas y yo empezamos a hacer un experimento a través de un grupo de WhatsApp en el que una vez nos levantamos escribimos las horas que hemos dormido aproximadamente, desde que entramos en la cama hasta que ponemos la alarma. Y creo que a todas nos ha servido por supuesto, para tomar conciencia del tiempo que dormimos, pero especialmente para darnos cuenta de lo poco que lo hacemos. Sé que está feo generalizar, pero ¿podríamos decir que los canarios dormimos mal? Los canarios dormimos bastante mal. De hecho, no somos los que peor dormimos, y cuando se hizo la valoración por comunidades autónomas, que fue un estudio dirigido desde Barcelona, no estábamos de los peores, pero está claro que la población canaria, probablemente por las características lumínicas, geográficas y por lo bien que se vive aquí, muchas veces es complicado que nos vayamos a dormir, y eso hace que la población esté crónicamente deprivada de sueño. Yo creo que dormimos menos de lo que deberíamos, no a nivel comunidad autónoma, como ha dicho el compañero, sino a nivel general. Tanto los españoles como los europeos dormimos menos de las horas que nos corresponden, y yo creo que también es un problema de privarnos de sueño de forma periódica. Tenemos un síndrome de sueño insuficiente debido a la profesión, sociabilizar, problemática familiar o personal que nos impide dormir todo lo que nuestro cuerpo necesita. Se estima que el 48% de la población canaria duerme menos de 8 horas y unas 140.000 personas no llegan ni a las 6. Lo que cabe preguntarse es cuáles son los principales motivos de que tantas personas en el archipiélago y en todo el mundo se mantengan desvelados noche tras noche.
los problemas de sueño normalmente suelen ser originados por estrés, por un estilo de vida excesivamente exigente. Ahora mismo tenemos también el componente de las pantallas, la gente ve móviles, ve televisión, ve iPad, muchas veces se están viendo historias estimulantes, ¿no? Cuando estás enganchado a una serie, etcétera. Está demostrado que el calentamiento global es un factor importante en cuanto a las temperaturas, el estrés en general en el que vive todo el mundo y también, hombre, desde el descubrimiento de la luz eléctrica, ¿no? Que permitió que nosotros viviéramos diferente a lo que marca la naturaleza, ha condicionado que nuestros ritmos biológicos hayan cambiado. Nuestro reloj circadiano, lo que marca el tiempo que estamos despiertos en vigilia o dormidos, nos lo marca la luz, nos lo marca la secreción de melatonina. Si eso se altera, también se altera la secreción hormonal, en este caso de la melatonina, y por tanto se desregula nuestro sueño y nuestra vigilia. Actualmente ocurre ya no solamente por el uso de luz eléctrica o por la cantidad de luz que recibamos por tener más horas de luz que a lo mejor en el norte de Europa, sino que también por el uso de pantallas. Curiosamente, somos el país que por tradición se ha acostumbrado a cenar en unas horas en las que otros países del mundo ni se lo plantearían. Y bueno, la cena lleva a que nos reactivemos, a que a veces empecemos a salir a nuestra vida social nocturna a partir de las 10, 11 de la noche. ¿Todo eso crees que también nos ha marcado en esas estadísticas que estamos comentando? Por supuesto, eso es un desorden, eso es cuando tú además, hombre, si eso lo haces de vez en cuando, lo haces una vez en semana, sabes que el sábado, bueno, tal, pero cuando tú eso lo repites, cuando ya es un hábito, normalmente va a influir en el sueño, porque como tú bien dices, es decir, si salimos a tomar una copa, cenamos, nos venimos a acostar a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, ya estamos rompiendo nuestra dinámica normal del sueño, ¿no? Y luego una cosa que se hace mucho, que está mal, y es, bueno, anoche salí, dormí 4 horas y hoy voy a dormir las otras 4 que me faltan en la siesta. O voy a dormir 1 o 2 horas en la siesta. Es decir, una persona que no duerme de noche no debería hacer siesta, simplemente porque si hace siesta va a robar sueño de la noche. Entonces, si no ese día, procurar no dormir para la noche siguiente, poder ir recuperando ese sueño, ir poniendo ese sueño en su sitio, ¿ok? Si aún así no funciona, es cuando tenemos que recurrir a un especialista del sueño, un médico, a lo que sea. ¿Toda persona que no duerme bien tiene un trastorno de sueño? Sí y no. Cuando digo sí y no es que puede tener un trastorno motor, respiratorio o de sueño. A veces es una percepción propia subjetiva del paciente. El paciente cree que duerme muy poco, que su sueño no es reparador, pero en cambio podemos hacerle un estudio polisomnográfico y vemos que ha dormido 7 horas y media, ha hecho su ciclo de sueño de forma reglada y debido a lo mejor a una situación de estrés o personal, él considera que su sueño no es como el de antes. Sin embargo, es verdad que puede que no haya un trastorno respiratorio, ni motor, ni una parasomnia o una hipersomnia central que justifique que el paciente tenga un trastorno del sueño, a lo mejor como los profesionales médicos lo identificamos, pero el paciente tiene un síndrome de sueño insuficiente, que es un trastorno del sueño en sí, y es que nos acostumbramos a dormir menos horas de las que necesitamos. Entonces, diferenciar entre ambas cosas es algo complicado. No se hace solo con una prueba de sueño, que a veces es necesaria, no siempre, sino muchas veces hablando con el paciente, el anamnesis, con un calendario de sueño y viendo cuáles son sus horas de sueño, cuál es su percepción del sueño y, según escalas que valoran la calidad del sueño, cómo su sueño en sí. Lo digo porque las unidades de las que ustedes son profesionales, las unidades del sueño, están para esos trastornos ya que requieren un tratamiento clínico, un tratamiento profesional y médico, ¿no? Porque si partimos de que casi la mitad de la población no está durmiendo como debiera, no va a poder pasar la mitad de la población por las unidades de sueño, ¿no? No, absolutamente. Es decir, yo creo que el sueño es una parte de la medicina, al igual que la hipertensión. No todos los pacientes hipertensos van al hospital, ni todos los diabéticos van al hospital, no todas las personas con trastornos de sueño
sueño, pese a tenerlo, necesitan ser referidos a las unidades de sueño. Yo creo que los médicos de atención primaria, que están perfectamente formados, reconocen, identifican y tratan la mayoría de estos trastornos. Estos son trastornos con una importancia poblacional, o sea, entre el 10-20% de las personas tienen insomnio, o sea, eso es un número real. ¿Quiénes sí que tienen que pasar por la unidad de sueño y qué se les puede ofrecer desde una unidad en un hospital? Lo más importante de las unidades de sueño son que son multidisciplinares. No solamente está un neurofisiólogo, un neurólogo, un neumólogo, sino que muchas veces, aparte de haber conexiones entre servicios, trabajamos en equipo. Todos aquellos trastornos respiratorios de sueño requieren un diagnóstico que requiere una prueba de sueño, sea una poligrafía o una polisomnografía, eso queda a criterio del médico especialista, pero todos aquellos trastornos motores, hablamos de piernas inquietas que no van bien con el tratamiento. Digo no van bien con el tratamiento porque no todas las piernas inquietas requieren un estudio polisomnográfico. Todos aquellos trastornos motores o parasomnias que no quedan claros si el paciente es una parasomnia o qué le está pasando, ¿vale? Hay otros cuadros, hablamos de cuadros psiquiátricos o cuadros incluso de epilepsias nocturnas que pueden quedar como enmascaradas bajo ese cuadro. Hablamos también de todos aquellos insomnios que no van bien con el tratamiento farmacológico, ya no porque sea un insomnio puro, sino que tenga un trastorno de sueño sobreañadido. Es decir, una persona puede tener insomnio, tener un tratamiento por su médico de atención primaria, estar medio adicto, podríamos decirlo de una forma mal hablada, pero controlado con una pastilla y de repente empeorar y no haber mejoría, no mejorar y no ver ningún desencadenante que justifique ese empeoramiento. Ahí puede ser que el paciente tenga apneas del sueño y esas apneas del sueño se le sumen a su insomnio. Ese tipo de pacientes, esos criterios de alarma, son los que nos deberían llegar a la unidad. Según la etapa de la vida en la que nos encontremos, nuestras necesidades de descanso varían. Los recién nacidos pueden dormir hasta 16 horas, pero no seguidas, sino que tienen actividad constante cada poco tiempo. A los 10 meses ya pueden dormir de manera continuada unas 4 horas. De los 5 a los 10 años es cuando mejor descansan, pero luego llega la adolescencia y ahí comienza una falta de sueño que en muchos casos les acompañará toda la vida, sobre todo cuando sean padres y tengan que ocuparse de un recién nacido. Esos que, como decíamos, se despiertan cada rato, ya sea de día o de noche. Gonzalo, ¿cómo dirías tú que duermen los niños? Bueno, ¿cómo deberían dormir o cómo duermen en la realidad, ¿no? Duermen como pueden, porque realmente los horarios que generalmente organizamos son horarios que rondan alrededor del adulto, no alrededor del niño. Y el niño tiene unos modos, unos ritmos y unas maneras de dormir diferentes. Y ahí viene muchas veces el conflicto de las falsas expectativas que tenemos los adultos de cómo, cuándo y cuánto deben dormir los niños, ¿no? ¿Podemos crear hábitos de vida que ayuden a que el sueño sea el adecuado y que además esté un poco más conciliado con el sueño al que aspiran los adultos? Claro, tú lo has dicho, hábitos de vida. Y eso es importante. Fíjate, el 60% de los niños a partir de los 6-8 meses suelen ir, si hacemos las cosas de manera natural, suelen ir acomodando sus horarios de sueño más o menos a los horarios de sueño de las familias. Porque el 60% de cómo duerme un niño a partir del año depende del ambiente y no de la biología. Depende de lo que hagamos. Pero es importante lo que tú decías, hábitos de vida saludable, porque la higiene de sueño es la higiene de hábitos de vida saludable las 24 horas del día. O sea, mi hijo desayuna en una habitación con mucha luz y desayuna cosas que tengan triptófano, leche, además pongo un poco de nueces, ¿vale? Luego lo llevo a clase andando en bicicleta para que se active un poco más y además, y especialmente en Canarias, le dé la luz maravillosa de la mañana. Cuanto más actividad física y más luz tenga las 2-3 primeras horas de la mañana, mejor va a dormir por la noche. ¿De acuerdo? Luego tengo que tener unos horarios de alimentación más o menos regulares. No hay que ser muy estrictos, pero más o menos regulares y no tardíos. O sea, no comer a las 3 de la tarde. Lo ideal sería comer antes de las 2. No cenar a las 10 de la noche. Lo ideal sería, durante la época escolar, cenar 8:30 a las 9, para que haya un tiempo de 2 horas. Luego,
y sobre todo, joder, Canarias y el Mediterráneo también tenemos suerte, ¿no? Si pudiéramos que los chavales al mediodía se expusieran a la luz blanca clara del aire libre, 15 o 20 minutos, en el patio, en el parque, donde sea, eso va a preparar al reloj biológico para la noche. Y cuando un niño, y hablamos de los niños más pequeños, casi que bebés también, se despierta, ¿cuál es la actitud adecuada para que vuelva a dormirse? Porque sabemos que ahí surge, primero, grandes polémicas entre diferentes métodos y también la desesperación de padres y madres. Vale, esto ha cambiado mucho. En estos 30 o 40 años hemos aprendido muchísimo del sueño. Y lo que hace 30 o 40 años se pensaba que era lo que toca, y con la evidencia científica va cambiando las cosas, afortunadamente. Un niño tiene que ser atendido. Si se despierta por la noche, tiene que ser atendido. Y tiene que ser atendido de una manera tranquila y afectiva. Y hay que tener cuidado, porque la noche no es el momento de enseñar cosas. Hoy en día sabemos que a partir de la medianoche, nuestros circuitos, porque el ser humano es un mamífero diurno, no nocturno. Entonces, a partir de las 12 de la noche, nuestros circuitos cerebrales de los padres, de la afectividad y del control ejecutivo, control de nuestros impulsos, cambia un poco. Entonces, educamos de una forma, digamos, un poco diferente por la noche. No es el mejor momento para educar. Si mi hijo bebé hasta los 3 años se despierta, yo voy, lo atiendo, lo calmo, lo desactivo, y cuando está calmado y desactivado me voy. ¿Qué ocurrirá? Que probablemente cuando yo salga de esa habitación me adelantará por la derecha, ¿vale? Yo tengo que volver a coger, volver a calmar, o sea, tengo que transmitirle certeza y seguridad y afectividad. Fíjate que durante la infancia, los primeros años, hay varios mecanismos que coinciden en su desarrollo. Coincide el mecanismo del ritmo circadiano, que nos hace dormir la larga noche, pues hasta los 2 años se está desarrollando. Coincide el mecanismo de lo que llamamos el aumento de la presión de sueño. Ahora que tú y yo estamos aquí despiertos y estamos actuando, vamos consumiendo energía. Yo más porque hablo más que tú, pero vamos consumiendo energía, ¿no? Y esa energía produce una especie de basurilla en nuestro cerebro que el sueño es la que lo limpia, ¿vale? Pues ese mecanismo madura durante los primeros 3 años, 3-4 años. Por eso el niño tiene que hacer siestas varias veces al día al principio y luego se las va quitando, porque lo que hace es limpiar esa basurilla para prepararse. Ese es el segundo mecanismo. El tercer mecanismo que está desarrollándose es el desarrollo del vínculo, del apego seguro del niño con la persona que le cuida, ¿no? Y el cuarto es su desarrollo psicomotor, desde que no se mueve hasta que al final del primer año camina y al final del segundo año te cansas solo de mirarlo, ¿no? Bueno, pues estos 4 mecanismos, evidentemente, que están madurando al mismo tiempo, se influyen unos con otros. Entonces, si yo tengo un niño que hace actividad física por el día a la luz, si además se siente seguro, si tengo unos horarios que le respeto sus siestas y los pongo mucho a la luz y tengo una alimentación más o menos regular, estoy favoreciendo la armonía entre esos 4 y mejoro el sueño, que no quiere decir que al año duerma 8 horas, no se despierte, por la mañana se levante, se lave los dientes y diga me voy al colegio. No, es un niño y se va a despertar y tiene un ritmo un poco diferente al nuestro. Pero no es importante cuánto duerme un niño, sino cómo está. O sea, el termómetro de cómo duerme un niño te lo dice cómo está por el día, si va bien de peso, va bien de talla, si come bien, si está contento, si es activo, si rinde. ¿El mal sueño, los malos hábitos de sueño generados en la infancia, hasta qué punto condicionan que seamos adultos que duermen mal? 1/3 de los niños que duermen mal crónicamente son adultos que duermen mal. O sea, que esto tiene, porque tú durante la infancia es el sabor de hogar que decían antiguamente, ¿no? O sea, ¿qué comes tú? ¿Qué te apetece más? Lo que te cocinaba tu madre y cómo lo cocinaba tu madre, ¿no? Pues esto es lo mismo. ¿Cómo duermes tú? ¿Cómo has dormido en la infancia? Y si tú en la infancia has tenido 1 de cada 3 va a tener dificultades de sueño si no lo duerme bien por la infancia. Y ese inmenso porcentaje de adultos que tiene problemas para dormir, más de 12 millones de personas en España, en muchos casos recurre a una solución que en realidad termina siendo un problema: las pastillas para dormir.
Hablemos del gran elefante rosa, los medicamentos, los fármacos. ¿En qué momento deberían entrar en juego, si es que tienen que entrar en juego en esto del sueño? Yo creo que depende de qué trastorno del sueño estemos hablando. Cuando hablamos de parasomnias que pueden tener un riesgo para el paciente, porque tengan un sonambulismo, que hayan escaleras, hayan tenido caídas, o pacientes que el trastorno conducta del sueño REM, que son sueños vividos por el paciente, pesadillas que intentan correr, pelearse, pueden dar golpes a su compañero de cama, se pueden autoagredir. En ese tipo de trastornos pues hay un tratamiento indicado que intenta controlar todo ese tipo de conductas. En los casos de insomnio agudo, y recalco agudo porque es agudo. ¿Qué es un insomnio agudo? Un insomnio agudo es cuando aparece en clínica de insomnio más de 3 veces por semana, interfiere durante el día en nuestro día a día, es decir, esa falta de sueño nos está repercutiendo y ocurre en menos de 3 semanas, ¿vale? Hablamos de un insomnio agudo, pues un momento estresante de nuestra vida, un momento de duelo, un momento de una problemática familiar, personal, de cualquier índole. Ahí sí está indicado un tratamiento con benzodiazepina. Ahí sí, pero cronificar ese tratamiento más de 3 semanas no está indicado. Solo hace reagudizar el tratamiento de fondo. Miguel Ángel, eso de no puedo dormir, me tomo una pastilla, ¿es bastante habitual en la sociedad actual? Sí, bueno, España ha duplicado el problema de insomnio en los últimos 10 años, ¿no? Es decir, tú cuentas que casi la mitad de los españoles adultos, un 48% según la Sociedad Española de Neurología, tiene problemas de un sueño de poca calidad. Pero si vamos un poquito más allá, entre un 25 y un 35% de las personas, de los adultos, tiene un insomnio transitorio y un 10%, lo que supone 4 millones de españoles, más de 4 millones de españoles, tienen insomnio crónico. Por eso lo primero que hacen cuando van al médico es le van y le recetan algo para dormir, que normalmente es una benzodiazepina. Y ahí empieza el problema, ahí empieza el grave problema. La benzodiazepina no va a curar el trastorno del sueño, es decir, un trastorno del sueño que puede ser incluso por un trastorno de ansiedad de base, por un poco de estrés, por lo que sea. Cuando tú le das una benzodiazepina a la persona, pues lo típico, alprazolam, diazepam, Valium, Noctamil, Loramet, todo esto, le estás tapando el síntoma, nada más, estás tapando el síntoma del insomnio, ¿vale? Y eso lo vas a poder hacer durante 20, 30, 40 días hasta que el sistema nervioso hace neuroadaptación, se adapta a esa benzodiazepina, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con el tiempo esa dosis ya no le hace efecto y tiene que subir la dosis para que le haga efecto. Pero por otro lado, y lo que es peor, es que cuando tú el sistema nervioso que ha hecho neuroadaptación, que necesita esa benzodiazepina, tú se la das en la noche, el sistema nervioso va a tener 6, 8 horas de benzodiazepina, pero el resto del día se lo va a pasar en abstinencia sin benzodiazepina. ¿Qué pasa? Que eso empieza a generar ansiedad. De hecho, está documentado que las benzodiazepinas generan más ansiedad de rebote, ¿ok? Simplemente porque no hacen sino tapar. Tengo ansiedad, me tomo una benzodiazepina y tapo un rato la ansiedad, pero al rato vuelve a aparecer la ansiedad, ¿no? Es decir, entonces, no solo aumentan por efecto rebote la ansiedad, sino también pueden generar depresión. Y si me permite, una cosa que es más importante, una persona con neuroadaptación a las benzodiazepinas es muchísimo más impulsiva, ¿ok? En cuanto bajan los niveles un poco de benzodiazepina, el sistema nervioso está hiperexcitable y cualquier estímulo le va a hacer saltar, ¿ok? O cualquier impulso que tenga, pues va a desarrollar ese impulso, sea por drogas, sea por tabaco, gente que fuma mucho más, o lo que es peor, las benzodiazepinas aumentan el riesgo del impulso suicida. ¿Okay? Entonces, no estamos haciendo ningún favor cuando le prescribimos a un paciente una benzodiazepina para dormir. Lo que estás contando me recuerda un poco, no sé si es muy osada establecer esta comparación cuando ha generado tanto drama, pero me recuerda bastante a la manera en la que se implantaron los opioides, los famosos opioides, que ahora pues generan esta crisis. Es decir, en este caso cambiemos el sueño por el dolor. Se prescribía además para poder acabar con dolores crónicos, dolores muy importantes.
Al principio los que se instauraron además se prescribían diciendo que no iban a generar una adicción relevante. Y ahora ya sabemos cómo está el tema desde Estados Unidos y por desgracia una ola que va llegando a Europa. ¿Esta comparación te parece muy osada o está bien tirada? No, me parece exactamente la misma. Es decir, existen numerosos fármacos que se pueden dar para dormir. Bueno, numerosos no, pero yo estaba contando, hay unos 6, 7, 8 fármacos que no producen neuroadaptación, que por tanto no producen dependencia ni desestabilización del sistema nervioso, es decir, no hay un proceso de, el sistema nervioso solo está con las 8 horas de la benzodiazepina para dormir y el resto de las 16 horas está hiperexcitable, ¿no? Y son fármacos no adictivos que existen yo llevo 35 años trabajando con ellos, ¿no? Con algunos de ellos, los otros los he incluido en los últimos 20 años. Pero curiosamente ahora que se habla tanto de los trastornos del sueño, sale un nuevo fármaco que no produce dependencia, que le están dando pues un montón de publicidad, ¿okay? Se le está dando un montón de publicidad porque no genera dependencia. Y yo vuelvo a repetir, pero es que hay muchos fármacos para dormir que no generan dependencia. Y este curiosamente es un fármaco que se nos va a ir a 100 euritos al mes. Es decir, que cada persona que ahora tenga un problema del sueño, son 7 euritos, antes estaba con 6, 7 euritos de las benzodiazepinas, con los fármacos no adictivos clásicos nos podemos ir a los 5 euritos con las benzodiazepinas al mes, y con este fármaco nos vamos a los 100 euros. Es decir, que y todo el mundo lo demandará, porque lógicamente es la política de marketing de las corporaciones, ¿no? Es decir, primero creamos el discurso, después ese discurso lo llevamos a los colectivos sanitarios. ¿Por qué se implantan así? Porque son fármacos que dejan unos enormes beneficios, ¿ok? Son para pacientes crónicos, para insomnio crónico, para dolor crónico. Entonces, ¿qué interesan las corporaciones? Que cada mes de fármaco deje una enorme cantidad de beneficios que se puede incluir nuevamente en el marketing para seguir en un marketing agresivo, para seguir tal. Es decir, que como siempre ocurre, mientras muchas personas se enfrentan a la falta de sueño, hay quienes duermen a pierna suelta tras sacar un beneficio económico de la situación. Porque además se trata de un problema que no deja de agravarse. Cada vez dormimos menos y peor, y esa es una situación que hay que empezar a revertir desde ya. Estamos viendo que hay una tendencia, como mínimo cada vez hay más factores que podrían incidir en que durmiésemos peor. ¿Creen ustedes desde la perspectiva profesional y cómo está la cosa que tendemos eso, a dormir peor, que dormiremos peor en el futuro? Yo creo que somos conscientes de la importancia cada vez mayor del sueño, no solamente en nuestra enfermedad, sino también en nuestra salud, en nuestra calidad de vida. Tenemos cada vez estrategias, aunque tenemos más factores que puedan quitarnos de la línea del sueño o favorecer un poco que perdamos ese sueño, también tenemos más estrategias y mejor conocimiento de cómo funciona el sueño, de cuáles son las funciones del sueño, de qué tenemos que hacer para intentar recuperarlo. Tenemos ayuda, tenemos unidades de sueño que antes no había, tenemos tecnología que nos va a ayudar a identificar y tratar los trastornos, y yo creo que en la medida en que los gestores sanitarios y la población reconozca la importancia del sueño, debería ser un dato más a tener en cuenta a la hora de cuantificar la calidad de vida de una sociedad, y yo creo que el objetivo nuestro es ir hacia eso. Yo soy optimista y creo que la población cada vez se preocupa más por la calidad de vida. Si pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, creo que cada vez tenemos el concepto de que no hay que dormir más, sino que hay que dormir mejor. Entonces yo creo que ahí es donde todo el mundo está trabajando, es decir, buscamos un estado de bienestar, y creo que la gente se preocupa ahora más en dormir que se preocupaba antaño. Nos pasamos una media de 20 años de nuestra vida durmiendo. Eso si tenemos suerte. Si no, si nos asolan los problemas, los miedos o la precariedad, ese tiempo disminuye. Intentamos recuperarlo con ansiolíticos o con pastillas para poder dormir. No podemos conciliar el sueño porque todo es malestar, porque este sistema nos quiere bien despiertos y angustiados para que sigamos produciendo y consumiendo de una manera muy concreta. Un mundo sin sueños es en esencia un mundo sin futuro, porque los sueños se trenzan con la misma materia que la imaginación.
porque a pesar de que nos hagan creer lo contrario, hay algo en los sueños que es más verdad que la propia realidad. Hay algo común en ellos, algo que quieren que olvidemos, algo que nos une. Hay algo allí que no controlamos y ahí es donde reside la maravilla. Soñar es volver a asombrarnos y hacerlo a la vez es nuestra única oportunidad.